quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it final. You've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. You like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with. Pues ya tenemos un triángulo: Washington, Buenos Aires, Madrid. Yo no sé, Javier, estás tú en Madrid, a lo mejor debías de hacer tus presentaciones, ¿no? Pues sí, cuando quieran las hago. Pues ya, dale, se saluda a Pera, a ver si está por ahí. Pera, como siempre, estará perdido por la jungla del Amazonas o en algún sitio todavía peor, ¿no? Está en la jungla de Buenos Aires. La jungla de Buenos Aires. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2, a veces desde Buenos Aires, El cazador de cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética, biología molecular, colabora con El País y hoy está guardando el fuerte ahí en el estudio. Oye, es casi una obligación preguntaros, sobre todo a ti, Javier, que estás allí por la cumbre del clima. Yo no sé si tienes una lectura ya de cómo van estas semanas. Bueno, para empezar, tengamos en cuenta que no esperábamos gran cosa de esta cumbre. No solo porque se la ha llamado la cumbre negra, porque tenía la negra, iba a ser en Brasil, con Bolsonaro no fue posible. Se trasladó a Chile, las protestas en Chile también lo hicieron imposible, y Madrid la ha cogido un poco in extremis. La cumbre era una cumbre, una conferencia de las partes, ¿no? COP, conferencia de las partes, de transición entre la de París y la que será en Inglaterra el año que viene, me parece que es en Glasgow. Y bueno, en un sentido estricto, si miramos los resultados de esto, pues hay argumentos para considerarlo un fracaso, ¿no? O un fracaso parcial, por lo menos. Pues el asunto de los mercados de emisiones de CO2 y los compromisos de los países para seguir recortando sus emisiones en el próximo año, pues han quedado un poco en el aire, ¿no? En buenos propósitos, ¿no? Por otro lado, yo diría que en el sentido de la atención pública que ha despertado, por lo menos en España, pues sí ha sido un éxito, ¿no? Sí, pero eso no es justo que lo digas, porque en España ha sido noticia porque es en España, claro, no tanto por lo que se dice. Pero bueno, vayamos por aquí en Argentina, por ejemplo, es verdad que en Argentina estaban de elecciones esta semana, pero no se ha hablado prácticamente, y mi pareja, que es italiana, me decía, en los medios italianos tampoco se ha hablado de esta cumbre. Los americanos tampoco, Bien, vayamos por partes. Si convencimos a Francia hace un par de años, ahora convencemos a España, y el año que viene a la Inglaterra del Brexit, nos podemos dar con un canto en los dientes. Pero el caso es que, bueno, no me refiero solo a Greta Thunberg, la activista sueca, la joven activista sueca. Acá hayan estado Harrison Ford, que Alejandro Sanz ya anunciado que sus conciertos ya no van a emitir, o van a emitir lo menos posible. Hemos podido constatar también, aunque esto no es parte de la COP estrictamente, que el plan europeo, ¿no?, presentado, del que Ursula von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión Europea, ha hecho una de las patas esenciales de su política para los próximos años, pues está muy avanzado, está prácticamente cerrado. Es un compromiso muy importante para que Europa deje de emitir en 2050. Si esto se lograra, sería un paso muy importante. Por otro lado, hemos podido constatar que, pese a que el negacionista más famoso del mundo está en la Casa Blanca, sí, Estados Unidos es mucho más que la Casa Blanca. Y han tenido aquí una delegación que los pobres daban pena,
porque está luego vino Al Gore también, en una especie de Al Gore, pero la delegación norteamericana estaba en una especie de barracón ahí al lado de unos pabellones espectaculares de varios países asiáticos, pero han estado aquí. Las empresas americanas están en ello. Hay que decir que las petroleras, no americanas sino de todos los países, están todavía invirtiendo en prospecciones petrolíferas. Esto es cierto. Mira, ayer en el programa Jonathan Safran Cohen, que es este escritor que ha abogado tanto, ¿sabes quién es, no? El que escribió el libro Animal Farm. A lo mejor Trump, siendo el negacionista que es quien más hace por el medio ambiente, porque la gente se fija en las tonterías que dice y al final crea una gran bolsa de convertidos, digamos. Pues es posible que sí, y yo diría que efectivamente, en contraste con Trump, el negacionismo está tocando a su fin en las sociedades. Claro, no digo en los gobiernos. Esto decía. Sí. Hay expertos también que proponen sustituir ese objetivo de sostenibilidad por el de, esta palabra de moda, resiliencia, ¿no? Que es no tratar de evitar un colapso inevitable, digamos, sino buscar una adaptación al escenario. Y ayer hombre también, Safran Cohen, decía, hombre, hay grandes cosas que se podrían hacer, pero que es difícil hacerlas, pero hay pequeñas cosas que podemos hacer. Podemos comer menos carne, podemos volar menos, pequeños cambios en nuestra vida que contribuyan a que la tragedia no sea tan dramática, ¿no? Sí, pero yo creo que igualmente es insuficiente. Es decir, obvio que entre todos podemos, si nos ponemos en números, de decir, bueno, intentemos evitar que la temperatura de la Tierra del planeta suba 2 grados y se quede en 1,5, o mejor 1,4 si puede ser. Es decir, pues con las acciones individuales, pues quizás sí que logramos reducir unas décimas, pero el esfuerzo debe ser mucho más grande. Y la resiliencia o la adaptación al cambio climático, yo creo que es la visión más realista. Es decir, lo que estamos constatando es que esto es imparable, es que el cambio climático, por mucha mitigación que haya, es que no lo vamos a evitar. La temperatura del planeta va a continuar creciendo, y entonces sí que a nivel local yo creo que las regiones o las industrias o la agricultura o el turismo deberá empezar a pensar en serio, es decir, mira, esto que es imparable, es decir, ¿cómo me va a empezar a afectar el cambio climático? Y pedir apoyo de científicos, es decir, los científicos no se dediquen solo a pronosticar qué pasaría en los polos, que está genial, pero decir, trabajo muy local, decir, a esta industria, a esta ganadería, ¿cómo me va a afectar en 10, 15 años? ¿Y qué acciones de adaptación a este aumento de la temperatura, a esta crisis climática inevitable, tendremos que empezar a afrontar? Debemos trabajar en la adaptación, sin duda. Por supuesto que sí, pero por nada del mundo deberíamos renunciar al objetivo de reducir nuestras emisiones y reducir nuestros daños al medio ambiente. Esto sería una locura, porque los escenarios de futuro son muy distintos y seguimos emitiendo como hasta ahora, que si recortamos las emisiones a la mitad, es que puede haber 1 grado de temperatura media de diferencia. Claro. Bueno, ninguno de los dos, creo, por cierto, alguien mencionaba los polos, ninguno de los dos ha pisado la Antártida. Creo recordar, pero que tú estuviste tan cerca como que te llegaste a hacer con el equipo necesario y no lo sacaste de la bolsa, me parece, ¿no? Todavía lo tengo aquí, pero volveré a estar cerca en febrero. Ya te propondré, estaré en Ushuaia y ya os propondré hacer una conexión desde allí. Ajá, claro que sí. Hace unos meses, os acordaréis, charlamos con algunas de las científicas que fueron escogidas para participar en el programa Homeward Bound, que es un proyecto muy interesante contra el cambio climático, que cada año reúne a casi 100 investigadoras de todo el mundo para formarlas en liderazgo, en trabajo en equipo, para embarcarlas durante un mes rumbo a la Antártida. Creo recordar además que en el barco solo había un hombre. No recuerdo muy bien lo que hacía, pero ahora se lo preguntaremos y a ver qué tal se ha portado. Algunas de ellas están en Madrid estos días con motivo de la Cumbre del Clima y han querido acompañarnos. Marga Gual es española, es doctora en biomedicina, experta en diplomacia científica y asesora en política científica de la Comisión Europea. ¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Puedo certificar que está muy bien. Sí, gracias por... Y ya puedo presentar yo a la segunda, que es Melania Guerra, de Costa Rica, es oceanógrafa, investigadora, y además ha sido una de las negociadoras en la COP, en el equipo de Costa Rica. Mira, qué bien, Melania, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme acá. Un placer para nosotros. Pues por cierto, ya sé que te lo pregunté una vez, Marga, pero esto de diplomacia científica con un negacionista no se puede ser diplomático, ¿no? Explícame en qué consiste. La diplomacia, según Churchill, es ¿cómo es? Hacer
llevar a alguien enviar a alguien al infierno y que quiera ir o que te pida direcciones. O sea, en realidad es una herramienta de manipulación también, ¿eh? O sea, que no hay que... No hay que desperdiciarla. Exacto. Claro. Tú acabas literalmente de regresar del viaje a la Antártida, creo que hace un par de días. Exactamente. Los que han estado allí, y alguien lo ha comentado en este programa, siempre dicen que lo que más impresiona al principio es el silencio, ¿no? Sí, bueno, es un mundo en el que desconectas de todo, literalmente, ¿no? Desconectas de internet, desconectas de las noticias y durante 3 semanas estás sola, pues estás contigo mismo y en mi caso con 100 mujeres más, 100 mujeres científicas, pero bueno, la primera impresión es la inmensidad, te sientes muy pequeña, te sientes que la naturaleza es algo tan poderoso que tiene poder sobre ti, ¿no? Y que muchas veces nos creemos que tenemos poder sobre ella y en realidad es todo lo contrario. Así que creo que esa sensación de inmensidad y de ser muy pequeños y también de fragilidad, donde el cambio climático es evidente. Sí. También lo notas, ¿no? La fragilidad de la naturaleza. Exactamente, ¿no? La fragilidad y lo impredecible que es. Por ejemplo, cada día tienes un plan y por la mañana el capitán viene y dice, bueno, todo lo que tenemos planeado hoy cambia porque el hielo pues se ha portado mal, entonces hoy no vamos a hacer nada de lo que tenemos previsto. Entonces tienes que cambiar y adaptar y ser resiliente, como decíais, a los cambios y a lo que dicta la naturaleza. Entonces es una lección que nos llevamos bastante poderosa. El capitán, has dicho el capitán, 100 mujeres y el capitán. Sí, anda, que también podría haberse de Urumete en lugar de capitán, ¿no? Teníamos tripulación masculina también, no es que fuera solo el capitán, había varios. Melania, tú ya viajaste al Ártico durante 10 años, así que imagino que te resultó un poco más familiar, ¿no? Así es, la experiencia de ir a Antártica en muchas formas era conocida y al mismo tiempo fue muy reveladora en formas muy diferentes. Me gusta siempre decir que yo viajaba al Ártico durante 10 años para medir cómo el Ártico estaba cambiando y que fui a la Antártica para que la Antártica me cambiara a mí. Entonces fue una experiencia bastante opuesta, en el polo opuesto, y al mismo tiempo fue muchísimo más introspectiva, no fue tanto con la preocupación de poner el instrumento al agua o de tomar una medición, sino que fue dejar que ese lugar me inspirara una nueva sensación de urgencia. Sería interesante investigaros a vosotras también. No, es verdad. Yo una vez recuerdo que estaba... Sí, yo una vez estaba me acuerdo que fui al Amazonas y muy adentro del Amazonas, a un centro de investigación, había varios científicos, entre ellas una científica de Madrid, que estaban completamente aisladas allí, persiguiendo monos 11, 12 horas al día, sin hacer prácticamente nada, entusiasmada, y escribió un artículo que se titulaba "Me interesan más las primatólogas que los primates", pensando que para conocer la sociología, la psicología humana, deberíamos investigar a estas personas, estas circunstancias. Es decir, en el barco podría haber una socióloga o un sociólogo tomando datos e interpretando estos cambios de comportamiento, estas experiencias que no son nada habituales, ¿no? Es curioso que qué habría dicho ese sociólogo, Marga, Melania. Bueno, de hecho, en el barco llevamos una psicóloga y obviamente pues se monitorean pues cualquier tipo de estrés, ¿no? Porque es un espacio muy pequeño y no tienes contacto con el mundo exterior. Pero bueno, hay muchos experimentos y mucha investigación que se hace en cuanto a cómo se comportan los investigadores en espacios confinados, en la Antártica, en el espacio, y Melania puede hablar mucho de ello, donde pues existe esa ¿cómo se llama? El confinement syndrome, donde puedes cambiar mucho tu comportamiento. Fue en la base de Bellinghausen, en la base rusa de la isla de King George que visitamos, que el año pasado pues un investigador apuñaló a otro porque le había contado el final de un libro. O sea que se puede cambiar un poco la perspectiva. No se las gastan. Conclusión, nunca contéis el final de un libro. De hecho, como cuenta Marga, los viajes a la Antártica y este tipo de experimentos sociales en los barcos es uno de los mejores entrenamientos o una de las mejores simulaciones de cómo es el ir al espacio. Por ejemplo, las 2 mujeres astronautas que hicieron una caminata espacial hace unas semanas, que fue la primera vez que 2 mujeres salieron de la estación espacial al mismo tiempo. Sin un hombre, sí. Exacto, las 2 de ellas
ellas han pasado tiempo extendido. De hecho, una de ellas pasó un invierno, que es una temporada de casi más de 6 meses en el Polo Sur. Entonces, es donde se pone a prueba, yo creo, cuáles son las capacidades de vivir y de interconectar con otras personas, porque son lugares donde fácilmente el conflicto se sale de control. Aunque por lo menos en la Estación Espacial Internacional tienen internet. Bueno, nosotros teníamos, como no hay noche, lo más difícil fue acostumbrarse pues a dormir, a tener unos horarios, porque claro, a las 12 de la noche tenías un paisaje espectacular, entonces querías salir afuera, querías ver la puesta de sol, que en realidad no se pone, entonces era muy difícil mantener los horarios y los hábitos. Claro. Oye, pero es trabajo, son 24 horas de trabajo al fin y al cabo, ¿no? Y creo que también había como cursillos de comunicación científica para aprender a comunicar mejor el cambio climático. ¿También para debatir con negacionistas o no? Pues nos capacitaron en muchísimas herramientas de visibilidad y de comunicación, entonces tanto las herramientas tecnológicas de cómo utilizar redes sociales o cómo cambiar nuestro vocabulario para no hablar como nos comunicamos normalmente entre científicos, pero también mucho es como darle esa confianza y esa seguridad a las mujeres de que merecen ser oídas, de que deben de elevarse y de subirse a ser valientes, a ser vistas por otras personas, porque en muchísimos otros espacios esa oportunidad no se le provee a las mujeres. Entonces también es mucho trabajo interno, no solo la práctica o los ejercicios, sino también como darle esa confianza a las mujeres de que ellas merecen ser oídas. De no dudar de lo que tú, ¿no? Eres una experta y que te reconozcas a ti misma como experta y no dudes de entrar en... Claro, y que eso conduzca a puestos de liderazgo desde los que vosotras toméis decisiones importantes sobre el clima, claro. Exactamente, o sea, no es cuestión de reemplazar a los hombres, es cuestión de ampliar el modelo, el paradigma de liderazgo que estamos acostumbrados, ¿no? Y creo que la definición que me gusta transmitir es que el cambio climático no es un problema ambiental, no es un problema científico, no es un problema económico, no es un problema político, es un problema de liderazgo. Porque como habéis dicho ya en la previa, ¿no? Tenemos todas las herramientas, tenemos todos los datos, la ciencia es clara, entonces nos está fallando ¿quién? Los líderes. Entonces ahí es donde podemos incidir. ¿Quién impulsa los cambios? Sí. Claro, y con consecuencias de justicia social. Entonces deja de ser un problema de que pobrecitos los osos polares o los pingüinos, y esto se vuelve un problema de justicia social, de que la sociedad está castigando de una forma muchísimo más injusta a las personas que menos tienen la culpa. Sobre todo, claro, el cambio climático va a afectar por razones que yo no comprendo muy bien, justo a las regiones más pobres del planeta. Pues, ¿qué es esto? ¿Un caso de mala suerte increíble? ¿O por qué ocurre esto? Y también a las poblaciones que son más vulnerables. Por ejemplo, las mujeres son 4 veces más vulnerables al cambio climático. ¿Y por qué sucede esto? Por ejemplo, porque tienen deberes en la casa, tienen más obligaciones con sus mayores, con las personas mayores de la familia o con los niños. No las hace ser tan móviles, no pueden escapar simplemente si viene una inundación. Se hizo un estudio también sobre la falta de educación para saber nadar en las mujeres cuando hay una inundación, entonces tampoco pueden sobrevivir por simplemente el hecho de no tener estas capacidades, o no tener el dinero, por supuesto, si no son personas que son la jefa de hogar, entonces en muchísimos casos no tienen el dinero para simplemente vivir. Y tú que eres oceanógrafa y has estado en el Ártico y vienes de la Antártica y llegas a la COP, ¿realmente allí qué sensación has tenido? ¿De frustración enorme? ¿O sí que has visto algún atisbo de esperanza? O sea, ¿cómo después de ver el impacto del cambio climático en todos estos ecosistemas llegas a un sitio donde se habla mucho y se hace poco? No sé, quizás no es esta sensación, pero ¿cómo lo has vivido? Pues es interesante que mencionaste al principio lo de la experiencia del silencio de la Antártica, porque yo trato de mantener esa experiencia muy sagrada dentro de mí y trato de regresar a eso en momentos especialmente tensos o especialmente frustrantes. Trato de volver a ese lugar interior y regresar a esa sensación de urgencia y de necesidad de tener que actuar, y así puedo canalizar un poco mejor, a pesar de que el espacio sí definitivamente es el adjetivo que me gusta utilizar a mí es viscoso, porque es como estar peleando contra una atmósfera muy tensa, una atmósfera porridge. Exactamente. Entonces es definitivamente un espacio viscoso para trabajar, pero sigo
creyendo, y creo que comparto esto con Marga, que es la mejor mesa que tenemos. No es perfecta, no es ideal, hay muchísimas cosas que quisiéramos que fueran más rápido, más efectivo. Se está moviendo en escalas a las que se mueven los estados, no a las escalas que se mueve el cambio climático, pero sigue siendo la mejor mesa de trabajo para tener todos una voz. Esto es discutible, esto es discutible, esto es un punto importante. Yo creo que las COP, si después de tanto tiempo no están consiguiendo nada, igual se debería ser más agresivo con el modelo. Es decir, esta diplomacia científica, que yo sé que vosotras defendéis y que es muy importante, de momento no está funcionando en este aspecto. Quizás en otros sí. Yo creo que sí que toca hacer una autocrítica fuerte, a ver si este modelo de intentar llegar a acuerdos globales, estamos perdiendo el tiempo, quizás. Bueno, primero tenemos muchos ejemplos históricos que avalan que la diplomacia científica no solo es exitosa, sino que es necesaria. Por ejemplo, ¿cómo cerramos la capa de ozono? Pues con el Protocolo de Montreal, que fue una sinergia perfecta entre la comunidad científica, la industria y la comunidad política. Y todo un problema global tiene que tener una respuesta global, y el multilateralismo es nuestra única herramienta para llegar a ello. Pero es verdad que muchos de estos ejemplos están un poco anticuados. Hablamos, por ejemplo, del Tratado Antártico, que es para nosotros un símbolo que protegió la Antártida para la paz y para la ciencia, y los acuerdos ambientales que consideramos exitosos. Es verdad que se desarrollaron en unas épocas, pues en el siglo XX, que a lo mejor hoy en día pues tenemos ya nuestro sistema de comunicación, nuestro sistema de negociación podría ser mucho más efectivo que el tradicional. Y yo creo que la diplomacia puede ser hecha por muchos actores, no solamente los gobiernos, ¿no? Cada vez estamos viendo actores como la industria, actores subnacionales. Aquí en la COP tenemos un montón de gobernadores y tenemos un montón de alcaldes. En Estados Unidos sabemos que Trump salió del Acuerdo de París, pero tenemos a muchos actores de Estados Unidos que dicen queremos estar en la acción climática, y no queremos que nuestro presidente que tomó esta decisión signifique que para nosotros se acabó la participación en el Acuerdo de París. Y también el fallo, yo creo que ahora mismo estamos en un contexto geopolítico muy diferente, porque el Acuerdo de París fue un éxito de diplomacia científica, fue un éxito de, además, una mujer, Cristiana Figueres, que estuvo en Homeward Bound el año pasado con Melania, y teníamos una geopolítica, un escenario con China y Estados Unidos de la mano, y ahora no tenemos ese escenario. Entonces, yo no hablaría de fracaso, sino que hablaría pues de evolución y de que tenemos que adaptarnos a las circunstancias geopolíticas. Y comparto con Marga esto que dice de la evolución, porque creo que también cuando vemos un poco del fracaso ha sido porque era diplomacia pura, mientras que la diplomacia científica como tal, ya reconocida con ese nombre, es relativamente nueva, y creo que es hasta hace muy poco que los científicos hemos sentido ese llamado a dejar de ser neutrales como se nos había capacitado, y no tener una opinión, sino nada más datos y los hechos, y empezar a ser muchísimo más vocales en este tipo de espacios. Entonces creo que tal vez eso es lo que me da un poco de esperanza, de que tenemos ahora estas herramientas de la diplomacia científica, los puentes que construye la ciencia para hacer un lenguaje común. Además, después de estar escuchando un rato, es que es maravilloso escucharos. Dejadme que os diga una cosa, no os lo toméis a mal, ninguno de los cuatro, pero los científicos, muchos de vosotros sabéis mucho de lo vuestro, pero os cuesta mucho comunicarlo. Entonces, cuando de repente encuentras a gente que lo comunica con ese entusiasmo, yo creo que ayudas a cambiar mentalidades, es que es lo fundamental, ¿no? Y me parece que parte de lo que hacéis es eso, es aprender a comunicar y aprender a emocionar, y espero que ese mensaje lo despleguéis allá donde vayáis, justamente, ¿no? Y a mí me encanta compartir, por ejemplo, el ejemplo de mi historia personal. Fue muy impactada por Jacques Cousteau, que fue un oceanógrafo famoso, o Carl Sagan, que hizo el programa de Cosmos, que fueron científicos que la comunidad científica rechazó porque no seguían el patrón tradicional de escribir artículos científicos, sino que querían hablar con la comunidad, con la gente, y tener un programa. ¿Cuántos científicos ahora lo son gracias justamente, a ellos? Exacto. Entonces se necesita científicos que desarrollen ese tipo de habilidades, que quieran llegarle a la gente para que se construyan más científicos futuros. Generaciones de científicos. ¿Neil deGrasse os gusta o Neil deGrasse no nos gusta? También. No, pero esto de la emoción es súper importante ahora que lo dices, porque la impresión que yo tuve cuando llegué a la COP el jueves de la Antártida, me fui a la COP, ¿no? O sea, me llevé ahí un shock brutal. Me fui directa al pabellón de la criosfera para ver cómo la Antártida está representada en la COP. Y fue tan fuerte esa sensación de haber estado allí, de haber visto el cambio climático, de haberlo casi tocado, y verlo representado en paneles, en pósters, en escenarios, en gráficos. Dije, esto no transmite. O sea, a mí la Antártida me transmitió la emoción, me transmitió la urgencia, que no
no puedes replicar en un póster en la COP o en cualquier conferencia, ¿no? Claro. Entonces ahí es esa comunicación a través de la emoción que debemos transmitir. Oye, pues muchas gracias por la visita y si queréis dentro de un año repetimos. Marga Gual, que es doctora en biomedicina, experta en diplomacia científica y asesora en política científica de la Comisión Europea, y Melania Guerra, que es de Costa Rica originalmente, es oceanógrafa, es investigadora y ha sido negociadora de la COP en el equipo de Costa Rica. Lo dicho, que 1.000 millones de gracias. Yo sigo pensando que ese capitán tiene una entrevista pendiente que se la haremos algún día. y cuando paséis por España volvemos a hablar. Un beso fuerte, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Javier San Pedro Pera Estupiñán, hasta luego, compañeros. Hasta luego. Abrazos. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino.